¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿ya? Se me escucha claro, ¿no? Buenas noches, Missy. Sí, se escucha. Sí, Ya, muy bien, vamos a iniciar. A ver, vamos a tomar asistencia. A ver, se encuentra Candia. sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. A ver, Serna. Presente, profesora. Listo. Muy bien. Cruz, Fuentes, Grimaldo, Guerrero, Guamaní, Aguirre, Laki. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Machaca. Mi buenas noches, presente. Bien, buenas noches. Mesa. Miranda. Pinella. Presente, mis buenas noches. Presente, profesora, buenas noches, Pinella. Muy bien, Miranda. Muy bien, Pinella. Poma. Soto Rivera. Valencia. Vázquez. Miss, presente, buenas noches. ¿Cómo está? A ver, ahora sí, vamos a iniciar, ¿ya? Alguien que no, de repente no ha escuchado Buenas su noches, nombre. presente. Ah, Valencia. Muy bien, Valencia. Guerrero, presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás, Guerrero? Muy bien. Profesora, buenas noches, acabo de ingresar. Soto. Listo, Soto. Muy bien. Ahora sí. Vamos a seguir entonces. En este caso vamos a trabajar lo que viene a ser las Como técnicas. presente, Miss, recién estoy ingresando. Poma. Listo, muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que, por favor, su asistencia? Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar. Esta semana nos toca ver lo que vienen a ser las técnicas educativas. Si bien es cierto, en la semana anterior hemos visto ya cómo es que se llevan a cabo las técnicas educativas, en qué consiste cuando nosotros hablamos de un capacitador que es tradicional, a un capacitador que es participativo, que hace participar a la población. Ya hemos visto también las técnicas de manera general. Ahora vamos a ver un poco más específico y con ejemplos estas técnicas educativas, ¿no? Y también vamos a escuchar las opiniones que ustedes tienen acerca de estas técnicas, porque en cada una de ellas ustedes van a participar, ¿no? A ver. Muy bien. Me avisan, por favor, cuando ya se vean las diapositivas ya en grande. Sí se ve, profesora, la diapositiva. Ya, muy bien. Grande. Listo. Entonces, como les decía, vamos a hacer una práctica de las técnicas educativas, ¿no? Si bien es cierto, ya nosotros hemos visto las técnicas individuales, las técnicas grupales la semana pasada. En este caso vamos a ver las técnicas una por una, ¿no? Y a partir o a raíz de esto ya nosotros vamos a empezar a trabajar las técnicas. Algunas nada más, no todas, ¿no? No todas se nos permite. Vamos a hacer las más comunes, las más frecuentes, como por ejemplo lo que es el afiche, lo que vienen a ser
el tríptico, el rotafolio, ¿no? Vamos a ver, listo. Nosotros para poder educar, para poder comunicarnos con las personas, para poder utilizar estas técnicas educativas, requerimos del material educativo. ¿Qué significa? El material viene a ser todo lo que nos pueda apoyar, todo lo que viene a todo lo que nos pueda constituir como un punto de fuerza, de apoyo, para poder nosotros compartir nuestros conocimientos, ¿no? Entonces se pueden utilizar diversas, como por ejemplo, estos materiales educativos pueden variar. Se pueden basar, por ejemplo, en lo que es la actuación. La actuación no solamente viene a ser la participación del personal de salud o las personas que quieren compartir sus conocimientos, sino que también pueden participar las personas que son oyentes, ¿no? Los que reciben esta educación, los que reciben el contexto. Nosotros los podemos capacitar previamente y ellos también pueden participar y apoyarnos con otros grupos más, porque recordemos que no solamente nos vamos a basar o nos vamos a enfrascar en un solo lugar, podemos nosotros también educar en varios sitios, en varias instituciones, en varias organizaciones, ¿no? Entonces, la actuación viene a ser una de ellas. En este caso, dentro de la actuación, nosotros podemos encontrar el sociodrama, ¿ya? El sociodrama. ¿Quién puede decirme o ha escuchado acerca del sociodrama? ¿Qué cosa viene a ser el sociodrama? Miss, Sí, te escucho, Valencia. eso podría consistir en la representación dramática de un problema. ¿Cómo? ¿Puedes volver a repetir, Valencia? Una representación dramática de un problema. Claro, entonces ahí está, muy bien. El sociodrama viene a ser una representación, ¿no? O sea, viene a ser como una especie de teatro, viene a ser como una especie de la representación de un problema que se da en la sociedad. En este caso, nosotros nos vamos a abocar a los problemas que atañen a la salud física, a la salud mental y a la salud social, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos enseñar acerca de la tuberculosis, del VPH, tenemos que utilizar esta forma de teatro, ¿no? Y eso viene a ser el sociodrama, pero basado en cosas que son reales. Después tenemos lo que es el juego de roles. En el juego de roles no participan tantas personas. Viene a ser muy parecido al sociodrama, pero en el juego de roles o en el role playing, así se llama, en el juego de roles nosotros vamos a escoger solamente a dos personas o a unos participantes reducidos, en donde le vamos a dar ciertas indicaciones como si fuera un juego, ¿no? Como si fuera una dinámica. Así ustedes se acuerdan en algún momento cuando han jugado, Simón dice que levante la mano. Simón dice algo así, ¿no? Nosotros les vamos a decir, bueno, tú vas a hacer esta situación, vas a representar este caso y lo va a hacer solo, ¿no? O lo va a hacer interactuando, pero con pocas personas y de manera improvisada. Ojo, en este caso sí es improvisado. En cambio, el sociodrama sí viene a ser un poco más elaborado, porque podemos nosotros hacer escenarios, podemos poner vestuario, podemos hacerlo un poco más real, ¿no? Y por último, el cuento. Ojo, el cuento más que todo es basado para los niños, para que puedan entender, ¿no? Nosotros podemos crear inclusive cuentos
el profesional de salud lo puede realizar para que la persona, para que los niños puedan entender, ¿no? Listo. En este caso también podemos hacernos valer con el uso de los títeres. Entonces existen dentro de lo que es la actuación diversas formas de llegar, ¿no?, a la persona. Dentro de lo que son los materiales auditivos y audiovisuales, tenemos, por ejemplo, lo que son las charlas, que es lo más común que nosotros utilizamos, ¿no? Utilizamos lo que es la parte auditiva. Vamos a hablar, vamos a informar siempre con lo que es la palabra, de una manera oral, ¿no? Comunicación oral. Estas charlas tienen que ser lo más breve posible, tienen que ser lo más conciso y lo más fácil. No podemos nosotros utilizar una charla o este tipo de material educativo, no lo podemos ampliar a 1 hora. Nosotros tenemos que reducir nuestro tiempo. Tenemos que ser lo más breve posible. Mínimo 15 minutos y máximo media hora. Eso es lo que nosotros podemos utilizar. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos presentamos, mientras nosotros saludamos, mientras interactuamos con las personas e inclusive hacemos las preguntas o ellos nos preguntan, ahí se va pasando el tiempo, ¿no? Listo. También podemos utilizar dentro de otro material, viene a ser dentro del auditivo, la radio. La radio viene a ser un medio de comunicación muy útil y que viene a ser un aliado bastante importante para el personal de salud. En este caso, la radio llega a muchas personas porque a veces ni siquiera es necesario de que exista electricidad. Basta que haya una antena para que las emisoras de radio puedan llegar, ¿no? Entonces, así es mucho más fácil, inclusive compartir la información. Y, por ejemplo, de repente, alguna propaganda o algún tema específico de salud han escuchado ustedes en la radio, por ejemplo. ¿Algo han escuchado en la radio que se refiera a algún tema de salud? Profesora, creo que por el momento está muy sonado la viruela del mono por ahora. Ya, muy bien. ¿Y qué es lo que han escuchado, por ejemplo, ahí? De los síntomas que da y de las tasas de aumento que se está dando ahora en el Perú y el primer caso que llegó. Claro. Entonces, nosotros hemos escuchado, muchas gracias, Laki. En este caso, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, los síntomas, ¿no? Muy aparte, ojo, en la radio, claro, si bien es cierto, escuchamos los noticieros, pero yo me refiero a las propagandas, ¿no? O sea, información breve. ¿Qué es lo que abarcan mayormente? Los síntomas, cómo identificarlos, en qué momento podemos acudir al médico, ¿no? O a algún centro de salud, cuáles vendrían a ser las señales de alarma para poder ir a un centro asistencial. Entonces, en eso se basa, ¿no? Y de esa forma se va a ir educando. Otro tema de salud que también hemos escuchado bastante, bueno, ahora, aparte de la viruela del mono, en estos últimos años, es acerca del COVID-19, ¿no? Acerca del COVID-19, nosotros hemos escuchado muchísimo también cuáles vienen a ser los síntomas, mayormente, cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta antes, durante y después, inclusive.
Y más antes de esto, ya nosotros hemos venido escuchando, especialmente en las zonas que son endémicas, acerca de lo que es el dengue, ¿no? Del dengue. También otro que está relacionado con la salud, la desnutrición, la anemia. En algún momento lo hemos escuchado de repente. Entonces la radio, como le vuelvo a repetir, viene a ser un medio de comunicación que llega a muchas personas, hasta en los lugares más recónditos, ¿no? Entonces esto también nos permite hacer llegar esa información para que sea de una manera fácil la identificación de algunas enfermedades. También existen películas y en la actualidad se abarca muchísimo. Si ustedes buscan, existen documentales, ¿no? De ciertas enfermedades, cómo iniciaron inclusive. Por ejemplo, tenemos el VIH-Sida, cómo inició, cómo se dio, cómo fue la historia del VIH, cuáles vienen en ese momento, cómo es que se trató y ahora cómo es en la actualidad. Inclusive no en sí como un documental, sino que existen películas de casos reales, ¿no? De cómo se han manifestado, cómo se ha manifestado la enfermedad y cómo ha cambiado la vida de esas personas. Entonces, eso también viene a ser un material educativo que se puede utilizar en algunos casos, ¿no? Las películas, porque hay muchas personas que de repente no, como que no se sienten cómodas o no se sienten quizá un poco, no les llama la atención estar escuchando en todo momento las charlas educativas. Entonces nosotros podemos aplicar alternativas y una de ellas viene a ser mostrando una película. A muchas personas les gusta ir al cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso los motiva a ellos. Y ustedes dirán, ¿y cómo se puede hacer eso? Se puede poner en un televisor, se puede poner en una computadora, se puede convocar de repente, inclusive se ha tenido que hacer como una especie de cine, como les digo, colocar una tela blanca, ¿no? En un colegio para poder proyectar a muchas personas. Entonces, hay formas, ¿no? Y estas formas también nos ayudan. Videos que los encontramos ahora. Esa es la facilidad también de la tecnología, de los aparatos electrónicos que nos permiten o nos ayudan a nosotros también llevar esta información. Ustedes van a ver y van a encontrar infinidad de videos en YouTube. Antes era mucho más difícil porque cuando nosotros buscábamos información de un determinado tema, solamente encontrábamos la parte teórica, nada más. Ahora, inclusive, ya se hacen videos didácticos, ¿no? Que a la mayoría se les hace más fácil captarlo de esa forma. Encontramos la televisión, ahora encontramos otro de los materiales educativos que también podemos encontrar es a través de las redes sociales, ¿no? Ahora existen muchas plataformas para poder ver en el internet. Está el YouTube, está el Facebook, está el Instagram, está el Skype, está el Twitter, está ay, me olvido, el que ahora está inundando todo, ¿no? El TikTok, todo, inclusive busquen, hay de todo. En inclusive hasta en YouTube existen videos educativos, ¿no? Y en todas las plataformas por consiguiente. Entonces, de esa manera también nosotros podemos llegar, ¿no? Dependiendo de la situación, dependiendo del lugar, dependiendo también de la educación de la persona, ¿no? Entonces, todo eso nos puede servir de apoyo. Listo, eso es en cuanto a los materiales auditivos y audiovisuales. Los visuales escritos, vamos a ver, aquellos en donde nosotros podemos observar y podemos también ver el contenido.
Pero para esto, para poder utilizar estos medios visuales escritos, tienen que ser de una manera llamativa, ¿no? Por ejemplo, podemos ver los papelógrafos, los tableros, los periódicos murales, los tableros informativos. Cuando ustedes van a un centro de salud o a una posta, todo servicio siempre tiene un tablero informativo. Y en algunas ocasiones, a veces hay cosas que a nosotros, como se dice, nos llaman la vista, ¿no? Y también, nos permite informarnos. Claro, esa es la intención, ¿no? ¿Y qué influirá ahí en estos materiales visuales escritos? El color, el tamaño de la letra, el tipo de letra, el contenido, el tema, ¿no? Todo eso, inclusive hasta los adornos. Todos tenemos diferentes personalidades, todos podemos tener diferentes gustos, pero siempre hay algo que nos llama la atención, ¿no? Listo. Eso es en los visuales escritos. O sea que mayormente hay contenido escrito. Pero también existen otro tipo de materiales que vienen a ser los materiales visuales gráficos, como por ejemplo los afiches y los folletos, ¿no? Y estos son los que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, los afiches. Los afiches, ¿qué cosa vienen a hacer? Un afiche viene a ser la información de un tema determinado, pero basándonos en un esquema, basándonos en lo que viene a ser las imágenes, ¿no? O sea que el centro de la ficha tiene que ser una imagen. Y alrededor de esa imagen nosotros podemos poner ciertos puntos o datos importantes, ¿ya? Ojo, nunca confundir lo que es un afiche con una infografía. ¿Por qué? Les digo la diferencia. La infografía viene a ser también un tipo de material visual gráfico, pero en el cual el objetivo del contenido que tiene es seguir una estructura un poco más amplia, una estructura basada, por ejemplo, en formas. Me explico. Como si fuera, por ejemplo, un resumen, como si fuera un mapa conceptual, ¿no? Un mapa mental. Ustedes en el colegio han llevado ese tipo de gráficos, ¿no? Entonces, así viene a ser la infografía, ¿ya? Pero en este caso no. Aquí solamente en el afiche se va a llevar lo más esencial y lo más importante. Como decir, una pequeña introducción, como si fuera, como cuando ustedes van a ver una película. Ah, el título les llama la atención y entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y buscan el tráiler, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve en el tráiler de una película? Pedazos de lo más importante, nada más. No te da un resumen. El tráiler no es como decir la sinopsis, ¿no? Entonces, algo así quiero darles a entender, que el afiche viene a ser lo más esencial, nada más, ¿no? Como para que la persona se interese y pueda buscar más información acerca del tema. Listo. En el caso de los folletos viene a ser lo que nosotros conocemos como trípticos. Existen folletos que pueden ser la de 2 cuerpos, que viene a ser, o que se le conoce como dípticos, o sea, 2, ¿no? Se divide en 2. Los trípticos, que es el que mayormente a nosotros nos brindan cuando vamos a recibir una atención en salud, ¿no? Los trípticos, ¿por qué? Porque está dividido en 3, ¿ya? E inclusive en otros lugares brindan
unos folletos, pero ya un poco más elaborados, un poco más, ¿cómo se podría decir? Originales, ¿no? Así tipo, mm, ya inclusive, ¿cómo les podría decir? Folletos ya un poco más, em, más complejos, ¿no? Un poco más complejos. Pero lo que nosotros normalmente utilizamos son los dípticos y los trípticos, ¿no? Esos vienen a ser los materiales visuales gráficos. Muy bien. Listo. Vamos a ver cada uno de ellos. A ver, miren, por ejemplo, vamos a escuchar ahorita una técnica. No es necesario el video. Aquí lo que está de más es el video. Lo más importante es el audio. Escuchen bien, por favor, estén bien atentos y para poder hacerles las preguntas después, ¿ya? Esto se denomina como un material educativo auditivo, ¿ya? Utilizando la técnica auditiva. A ver, antes de decirles, son ruidos pulmonares, ¿no? O sea, es cuando se escucha respirar a una persona con un estetoscopio. Y aquí van a escuchar los diferentes ruidos. ¿Se logró escuchar el primero? Sí, profesora. Sí, Ya, claro. lo han escuchado clarito, ¿no? Ya, miren, eso ha sido el primer ruido pulmonar. Muy bien. Ahora vamos a escuchar otro ruido pulmonar diferente. Listo, ese ha sido el segundo. Ahora vamos a ver otro diferente. Listo, a ver, entonces ya escucharon, ¿no? El primero, para que ustedes puedan comparar con el resto, el primero viene a ser el ruido pulmonar normal, o sea, viene a ser el paso del aire que se da a través de las vías respiratorias. Cuando nosotros colocamos el estetoscopio,
Entonces nosotros podemos escuchar cómo pasa el aire. Y ese ruido, o mejor dicho, ese sonido viene a ser el sonido normal. A ver, lo voy a volver a repetir para que ustedes lo puedan escuchar de corrido, completo, ¿ya? Listo, ahora sí vienen las preguntas. A ver, ahí están las 5 preguntas. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Por qué les ha llamado la atención? ¿Cómo puede afectar lo que acabamos de escuchar a una persona? ¿Y qué conclusiones podemos sacar? A ver, analicen, pueden contestar una sola pregunta o pueden contestar varias. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere participar? Valencia, ¿puedo responder a mí? Ok, Valencia, a ver, te escucho. Lo que escuchamos fue los sonidos pulmonares, o sea, en cómo respira una persona, Ujú, por varias razones, ¿no? ujú. Lo que nos llama la atención fue la diferencia entre el sonido normal y entre los civil. O sea, son tipos, ¿verdad? ¿Por Ya, qué? claro. Porque es importante escuchar o saber que si la persona sufre de algo así, Ujú. cómo puede afectar a la persona. mm, En la respiración puede ser, o sea, en la noche al momento de dormir, la persona hubo una respiración que creo que era en los crepitantes, Ujú. que como sonaba algo como si fuera que la persona que ya no, ya se está quedando sin aire, algo así, medio aplastado. Ya, ¿Qué, qué convulsiones podemos sacar? O sea, podríamos sacar en que si las personas sufren de algo así, no, ya, muy bien, nada. Valencia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión?
Miss, No sé si estará buena esto. De acuerdo a lo que hemos escuchado, las tres sonidos de respiración, creo que podemos sacar una conclusión que la persona que está haciendo ese tipo de respiraciones está mal, ¿no? Porque cuando uno ya tiene una respiración con ronquido es porque está mal del pulmón. Mm, por medio de esos sonidos que acabamos de escuchar, podemos sacar una conclusión de que la persona que está respirando está mal de algo, ¿no? De repente de los pulmones o con un resfrío, porque normalmente cuando uno está resfriado tiende al momento de respirar, de roncar la espalda. Entonces, yo pienso que podríamos sacar como conclusión que la persona que está respirando está mal. Ya, muy bien. Y ahora sí, creo que Vázquez también quería participar, ¿no? A ver, Vázquez, te escucho. ¿O alguien más que quiera participar? Profesora, a mitad que me bota el Zoom no he podido ver mucho la clase, pues no puedo. Ya, no te preocupes. Sí, Miss, seguramente no está funcionando bien en internet. Ujú. Sí, la compañera Magali también dice que se le está botando el Zoom también. Ya no hay problema, sí entiendo. Dime, Machaca, te escucho. bueno, bueno, lo que está escuchando el sonido, hay varios sonidos. El primer sonido que lo escuchamos, ¿no? El sonido es que, primero que la persona es una persona normal. Los otros sonidos ya, lo que me llama la atención es que los otros sonidos ya vienen como una enfermedad, no puede ser que tenga fibrosis Ujú. o silbidos o bronquios o distintas enfermedades, ¿no? Claro, muy bien. ¿Cómo puede afectar a la persona, ¿no? Como luego vuelvo a repetir, no puede ser que tenga la neumonía también, eh, o, lo- o la famosa fibrosis pulmonar, ¿no? En conclusiones, ahí también es para saber en qué estado se encuentra la persona, ¿no? En el sistema pulmonar, ¿no? Por ahí creo que los médicos miden con la herramienta de estetoscopio, creo que lo llaman para, Estetoscopio. Ujú, ajá, correcto, para ver ahí, ver cómo se encuentran los pulmones, ¿no? ujú. Así es, mi. Claro, muy bien, gracias, Machaca. A ver, en este caso, nosotros tenemos que considerar, ¿no? Miren, por ejemplo, esta es una técnica que se utiliza bastante y dependiendo del tema, ¿no? Supongamos que ahorita estuviéramos tratando un tema de lo que es la vía respiratoria. Cuando yo hago mis temas, a mí me gusta buscar audio, videos, porque a los alumnos también se les hace fácil, ¿no? Y imagínense si para ustedes, que ustedes están en un nivel educativo ya superior, se les hace un poco fácil entender el tema. Para una persona que está de repente recibiendo este tipo de información preventiva, también, ¿no? Es bastante útil. Se le hace escuchar, a veces es necesario 2 o 3 veces. Por ejemplo, a ver, supongamos que estuviéramos tratando el tema de enfermedades respiratorias, ¿no? Lo que ustedes acaban de escuchar viene a ser, el primero viene a ser el ruido normal, o sea, el paso normal del aire, cuando no hay ningún tipo de enfermedad respiratoria. O sea que no hay ningún problema y se escucha. Cuando toma aire, cuando inspira, se escucha libre el pase del aire y cuando expulsa, ¿no? Cuando está en el proceso de expiración. Ingresa, sale normalmente. Después, los otros vienen a ser los ruidos pulmonares anormales. ¿Qué significa? Que ya existen
o puede haber la presencia de alguna enfermedad, como dijeron sus compañeros, por ejemplo, fibrosis pulmonar o cosas sencillas como, por ejemplo, influenza, puede ser una bronquitis, puede ser por un asma, puede ser quizá por una neumonía, por una fibrosis pulmonar, por una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? O sea, nos podemos poner en diferentes situaciones. La primera, después del ruido normal, venía a ser las sibilancias. ¿Por qué se le llama así? Porque suena como si fuera un silbido, ¿no? Y se escucha en un solo momento, o sea, no cuando va a expulsar el aire, sino cuando toma aire. Ahí es donde se escucha la sibilancia. Después teníamos el estridor, los crepitantes, ¿no? Perdón, en los crepitantes viene a ser como si tú arrugaras papel, el papel crepé. Imagínense que la persona respira y como si arrugaran papel crepé o papel de seda. De nuevo, vuelve a respirar y o como si estuvieran reventando burbujitas, ¿no? Y eso no es normal, se escuchaba bajito. Y el último viene a ser el estridor, que se da mayormente en las vías respiratorias como la tráquea, la laringe. Y en este caso, cuando se inflama, el niño, por ejemplo, y se da en niños, el niño cuando respira o llora y suena, ¿no? Y está ronco, no llora y se le escucha que es poco a poco se le va cerrando las vías respiratorias, ¿no? Entonces, ya ven, se dan cuenta cómo nos llaman la atención los diferentes ruidos. Y esto nos da a entender que hay algún problema respiratorio. ¿Ya? Listo. Ese viene a ser la técnica educativa. Ahora vamos a ver otra técnica. La técnica audiovisual, o sea, un video, ¿no? Y en donde nos dan información. Muy bien, vamos a escucharlo. Fiebre, dolor intenso en la garganta y dificultad para comer son algunos de los síntomas que sufren los niños y adolescentes que desarrollan infección en las amígdalas, también conocida como amigdalitis o anginas. En el siglo pasado, su extirpación era muy común hasta que nuevas investigaciones mostraron que estos tejidos eran la primera línea de defensa en nuestro sistema inmune. Las amígdalas son ganglios linfáticos ubicados en la parte posterior de la boca y en la parte superior de la garganta. Una de sus funciones es crear anticuerpos y ayudar a eliminar bacterias o virus que puedan ingresar por la boca. Cuando un germen llega a las amígdalas, la infecta al punto que se inflaman, ocasionando mucho dolor. Esta hinchazón se suele dar en bebés y niños. Si la afección es producida por un virus, el paciente podrá ser tratado en casa hasta que su sistema inmune se fortalezca y actúe contra el germen invasor. Pero si es por una bacteria, se deberá acudir al especialista para la medicación adecuada. Según expertos, si en un corto periodo de tiempo un paciente presenta un cuadro de amigdalitis varias veces, además de dificultad para respirar, ronquidos o extrema hinchazón en las amígdalas, entonces la extirpación será lo más recomendable, aunque la mejor edad para extraerlas sería a partir de los 25 años, cuando su producción de defensa disminuye. Ya está. Se logró escuchar, ¿no? Lo que decía en el video. Sí, se escuchó todo clarito. Ya, muy bien. Entonces, hablaba específicamente acerca de lo que es la amigdalitis. Ahora vamos, o quisieran escuchar nuevamente para poder responder las preguntas. Sí, profesora. Ya, a ver. Fiebre, dolor intenso en la garganta y dificultad para comer son algunos de los síntomas que sufren los niños y adolescentes que desarrollan infección en las amígdalas, también conocida como amigdalitis o anginas. En el siglo pasado, su extirpación era muy común hasta que nuevas investigaciones mostraron que estos tejidos eran la primera línea de defensa en nuestro sistema inmune. Las amígdalas son ganglios linfáticos ubicados en la parte posterior de la boca y en la parte superior de la garganta.
Una de sus funciones es crear anticuerpos y ayudar a eliminar bacterias o virus que puedan ingresar por la boca. Cuando un germen llega a las amígdalas, la infecta al punto que se inflaman, ocasionando mucho dolor. Esta hinchazón se suele dar en bebés y niños. Si la afección es producida por un virus, el paciente podrá ser tratado en casa hasta que su sistema inmune se fortalezca y actúe contra el germen invasor. Pero si es por una bacteria, se deberá acudir al especialista para la medicación adecuada. Según expertos, si en un corto periodo de tiempo un paciente presenta un cuadro de amigdalitis varias veces, además de dificultad para respirar, ronquidos o extrema hinchazón en las amígdalas, entonces la extirpación será lo más recomendable, aunque la mejor edad para extraerlas sería a partir de los 25 años, cuando su producción de defensas disminuye. Listo, ahora sí. Ahí están las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos podido observar? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué tan frecuente es con la realidad? ¿Y qué recomendaciones podemos sacar? A ver, ¿qué me pueden decir del video que acaban de escuchar? Miss Juan Machoco. Sí, te escucho. Miss, lo que observamos acá es que la enfermedad de las amígdalas es la inflamación, ¿no?, de las almohadillas a ambos lados, pero si es algo viral o virus, se puede tratar, ¿no?, en casa, ¿no? Porque la fiebre es baja, pero si ya la amigdalitis es bacteriana, como dice, ya tiene que ir al médico para que lo traten, ¿no? Porque la infección, porque acá hay causado dolor a la garganta, ¿no? Más que nada esas enfermedades sufren los bebés, ¿no? Los bebés, y si se complica, el más recomendable es extirparlo ya cuando uno tiene a los 25 años, ¿no? Ya está, ya ve. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo de lo que ha dicho su compañero? Yo, Miss Valencia, Sí, ¿puedo? sí, Valencia, te escucho. Ok. O sea, lo que observamos fue literalmente sobre la enfermedad amigdalitis, ¿verdad? Lo que nos llamó la atención fue que esta enfermedad mayormente creo que afectaba a los niños. ¿Qué tan frecuente es con la realidad? Yo pienso que es muy frecuente con la realidad del video y en la vida real. Pasamos con cada día, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podemos sacar? O sea, la recomendación podría ser si un niño tiene esa enfermedad, solo sería tratarlo con algunos tratamientos especiales. Si el niño ya, digamos que la enfermedad le da a un adolescente que tiene mayormente 20 años o a 24, que especialmente, o sea, extirpar esa enfermedad sería lo recomendado a los 25 años, nada más. Ya está, muy bien. Muchas gracias, Valencia. Claro, en este caso lo que nosotros podemos sacar del video, que es un resumen, ¿no? Primero de la amigdalitis, que es una enfermedad bastante común, que nosotros lo podemos, a cualquier edad se puede dar, pero es más frecuente en niños y en adolescentes. ¿Por qué? Porque las amígdalas, las que se encuentran ahí en la garganta, vienen a ser la primera puerta de protección, ¿no? Todos los microorganismos, estas amígdalas los van a captar para poder evitar que avancen a las vías respiratorias bajas. Por eso es que dice que una vez que ya la persona cumple los 25 años, ya no tiene mayor efecto, o sea, prácticamente las amígdalas no cumplen una función considerable a partir de los 25. Por eso es que no se practica la amidalectomía, o sea, la extirpación de las amígdalas cuando es muy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía puede aportar una defensa, ¿no?, contra las enfermedades
respiratorias. Entonces, ¿qué recomendaciones? Obviamente que las recomendaciones vienen a ser, pues, siempre estar alerta a las enfermedades respiratorias, alejarse de las personas enfermas, lavarse las manos, abrigarse adecuadamente, ¿no? Todas las recomendaciones que ya nosotros sabemos. Listo. Ahora vamos a lo que es otro tipo de técnica, que vienen a ser las técnicas vivenciales. En el caso de las técnicas vivenciales, nosotros vamos a pedir de repente el aporte de alguien, ¿no? Si nosotros estamos tratando un tema como el dengue, nosotros podemos pedir la colaboración de una persona que ya haya pasado, ¿no? Por esa situación, que ya haya tenido este problema. Entonces, desde su perspectiva, desde su vivencia, desde lo que ya ha pasado, ¿no? Porque una cosa es decirlo, sí, el dengue es tal cosa, se presentan los siguientes síntomas, se puede adquirir de la siguiente forma, pero es diferente a cuando una persona que ya lo ha pasado cuente su experiencia, ¿no? Entonces a esto se le llaman técnicas vivenciales y podemos acudir a este tipo de técnicas, ¿no? En donde nosotros podemos decir qué es lo que sentimos, qué pasó, qué tan frecuente tenemos este sentimiento y cómo crees que se puede superar. A ver, yo le voy a poner un ejemplo. Ahora que nosotros hemos estado en esta situación tan terrible a nivel mundial, que es lo del COVID-19, todos hemos pasado diferentes situaciones. Algunos de repente les ha afectado la parte económica, otros les ha afectado quizá lo que es la parte laboral, otros a su estado de salud, algunos de repente ha afectado a su familia porque han tenido alguna pérdida, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, abocarnos a eso, ¿no? A ver, yo podría empezar, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué me ha pasado durante todo este tiempo, durante estos 2 años? Es una situación que ninguno de nosotros nos esperábamos desde el primer momento en que nos enteramos de la noticia de esta enfermedad, que fue en el 2020, a inicios del 2020. No pensábamos que, y muchos compartirán mi sentimiento, de que no pensábamos que al ser una enfermedad que inició al otro lado del mundo, no teníamos ni la más remota idea de que iba a llegar hasta aquí, ¿no? De que nos iba a afectar tantísimo, de que iba a ser tan duro y que íbamos a estar tanto tiempo prácticamente aislados, incomunicados, ¿no? Desde el punto de perspectiva, desde mi punto, a nosotros como familia nos afectó mucho, ¿no? Durante estos 2 años, gracias a Dios, en el 2020, bueno, al menos yo lo digo por mi parte, en mi núcleo familiar, mi esposo, mis hijos, no nos contagiamos en la primera ola, pero sí afectó bastante a mi familia. Mis padres se contagiaron de una manera externa debido a que mi papá tenía que ir constantemente al hospital para poder recibir transfusiones de sangre. Entonces, en ese momento o en esas idas, ahí se llegó a contagiar. Y a raíz de eso, todas las personas que vivían junto con mi papá, mi hermana, mi cuñado, mi mamá, se contagiaron. Mi mamá y mi hermana tuvieron la enfermedad, como se dice, de manera asintomática. No presentaron fiebre, no presentaron problemas respiratorios, pero mi papá sí se complicó y debido a que él tenía problemas en la sangre, eso
lo tuvo como un paciente de alto riesgo, ¿no? O sea, nosotros nunca nos imaginamos de que algo así nos iba a suceder y mucho menos con una persona que viene a ser, pues, como se dice, el tronco de nuestra familia, ¿no? Es la base. Y lamentablemente, pues, en el año 2020, para estas fechas, nosotros lo perdimos, ¿no? Y esa sensación, o sea, todos nosotros de repente en algún momento hemos perdido un familiar, pero ha sido diferente a esta situación, a, a esta etapa. ¿Por qué? Porque debido al contagio inminente que podía haber, tú no podías ver a tu familiar, no podías entrar al hospital, no podías, estaba totalmente restringido. Si tú no trabajabas en ese hospital, definitivamente no podías ingresar, así sea quien sea, ¿no? No podías ingresar, no podías verlo. La única comunicación que podías tener era con el médico tratante, nada más. Que tú lo único que estabas era a la expectativa de esperar la llamada del médico para decirte si está mejorando o no, sigue igual o está deteriorándose cada vez más, ¿no? Era vivir esa tensión a minuto, esperando o estar pegado al teléfono para esperar a ver qué pasaba, qué necesitaba, cómo lo estaban tratando, si verdaderamente lo estaban atendiendo, si le estaban cambiando su ropita. Inclusive cada día que pasaba, pues pedían más cosas, pedían pañales, pedían más ropa, más útiles de aseo, porque ya para una persona de 78 años, lamentablemente ya sus esfínteres también empezaron a fallar, ¿no? Entonces, ese constante ir y venir, fue de verdad bastante traumático. Y el día que dieron la noticia de que había fallecido, o sea, es como si tú vivieras una película. Por eso yo les cuento desde mi punto de vista, ¿no? Es como si tú estuvieras atrapado en una pesadilla, porque tú quieres ir a ver y no te permite, no se te permite verlo. Y aparte de que cuando ya te entregan a la persona, te lo entregan dentro de un ataúd totalmente sellado, totalmente lacrado, ¿no? O sea, envuelto por, claro, yo entiendo por motivos de seguridad, pero no es como antes de la pandemia que cuando un familiar fallecía te daba tiempo, ¿no? Todavía de velarlo, despedirte, darte ese tiempo, ¿no? Pero aquí no, era rápido. Tenías que hacer el trámite para poder sacar el cuerpo y automáticamente ya la carroza fúnebre te llevaba directamente al cementerio. Bueno, al menos acá en Ica fue así, ¿no? Y cuando ingresó al cementerio, escuchar a todos los familiares en la reja del cementerio general gritándote, diciéndote, por favor, déjame entrar. Y fue de verdad una pesadilla total, ¿no? Que a nosotros como familia nos afectó muchísimo. En lo particular, muchos de nosotros tuvimos que estar en tratamiento psicológico, porque no es una cosa que tú no lo puedes asimilar tan fácilmente, ¿no? Por otro lado, había otro motivo que también nos afectaba porque mi cuñado llegó a estar también hospitalizado casi un mes en el área COVID, ¿no? Y como somos solamente dos hermanas, las dos apoyándonos constantemente, el temor, ¿no? O sea, a volver a vivir lo mismo, y es terrible. ¿Cuánto nos habremos demorado? Y hasta ahora han pasado ya 2 años y no lo asimilamos, ¿no? O sea, el proceso es lento, como se dice, cada persona lleva su proceso, cada persona lleva su luto. Algunos lo superan más rápidamente, otros lo llevan de por vida, ¿no? Y eso, como se dice, la persona lo tiene que pasar, ¿no?
para poder entender. Porque cuando una persona no lo pasa, no lo vive, y tú lo escuchas, no lo puedes comprender. O sea, hay un punto en que tú puedes ser empático, ¿no? Puedes decir, sí, cuánto lo siento, de verdad comprendo tu dolor. Esa es la frase típica que nosotros utilizamos, ¿no? Te entiendo, dice, pero en realidad no entienden, porque mientras no lo hayan vivido, no se puede saber hasta qué magnitud puede afectar a una persona, ¿no? Entonces, gracias a Dios estamos saliendo, pero es, como se dice, ese sitio vacío está, como todo el mundo puede decir, está en nuestros corazones, está con nosotros, que ya no está sufriendo y muchas cosas de consuelo que nos ayudan, pero siempre queda ese espacio vacío, ¿no? Ese espacio en las festividades, en todo momento, pero más se siente por el Día de la Madre, el Día del Padre, y más aún cuando se trata de una familia que ha sido bastante unida, ¿no? Que ha compartido tantos momentos. Hay muchos que podrán decir, porque inclusive he escuchado comentarios, ¿no? Que dice, o sea, has esperado recién para despedirte de tu padre cuando ha fallecido. No es eso. Siempre hemos estado constantemente en comunicación con ellos y no es así, sino que de todas maneras una pérdida duele, ¿no? Duele muchísimo, ¿no? ¿Y por qué les comparto esto? Porque siempre tenemos, nosotros como personal de salud, tenemos que tratar de entender lo más posible a las personas cuando sufren, ¿no? Y no tratar de minimizar el sentimiento que puede tener otra persona, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, así, ¿no? Así se puede dar. Ahora, gracias a Dios, yo puedo hablar este tipo de cosas o puedo compartir ya sin, como se dice, sin quebrarme, ¿no? Porque yo he necesitado de ayuda. Pero en un principio, en un inicio, era terrible, 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 como ustedes no se imaginan, ¿no? Como les vuelvo a repetir, cada uno lleva su duelo, lleva su pena, como se dice, la procesión muchas veces se lleva por dentro. Y a veces eso también, cuando nosotros tenemos problemas, ya muy aparte de lo que les estoy comentando, cuando nosotros tenemos problemas, a veces decimos, ¿no? Especialmente los que somos papás, no quiero que mis hijos se den cuenta. No quiero que ellos vean de que yo estoy sufriendo. Entonces, pero claro, a veces pensamos en los demás, pero ¿quién piensa en nosotros? ¿Quién se va a dar el trabajo de pensar en nosotros mismos? ¿No? ¿Quién va a sanar nuestras heridas mentales? ¿Quién? ¿Qué nos queda? Los únicos que tenemos esa potestad para poder sanar esas heridas somos nosotros mismos. Nadie más. Nadie más, por más que tengamos a nuestra pareja, a nuestros padres, nadie puede estar en nuestra cabeza, nadie puede tener nuestras ideas, nadie puede tener nuestras preocupaciones, ni tampoco la manera de afrontarlos, ¿no? Nosotros mismos somos los únicos. Entonces, en ese caso, yo les digo bastante, cuiden su salud mental, porque eso es lo que nos está afectando muchísimo en estos momentos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes habrán sufrido ataques de ansiedad? ¿Cuántos de ustedes habrán sufrido de repente ataques de pánico? ¿O se han vuelto desde el punto de vista médico hasta psicóticos, neuróticos, ¿no? Psicóticos más que todo? Cuando, por ejemplo, al inicio empezó esta pandemia, todos decían que no sabían, pues, ¿no? Cómo se transmitía, aparte de las vías respiratorias, ¿no? Si era por la ropa o de repente ibas al mercado y traías en las bolsas y en los zapatos y así nos volvimos, pero tan herméticos completamente que llegado un momento ya no queríamos ni entablar siquiera
o socializar, no queríamos intercambiar o interactuar con las demás personas, ¿no? Porque nos sentíamos tan impotentes al no saber cómo se podía dar esta enfermedad, ¿no? Entonces hay que cuidar. Si ahora están todavía pasando por un proceso quizá de ansiedad, problemas de tipo mental, que no es malo, no es malo, ojo, el hecho de tener algún tipo de enfermedad mental como el estrés, la ansiedad, eso es parte del ser humano. Es necesario buscar ayuda. Si ustedes ven que ya no lo pueden superar ustedes mismos, es importante. Cuidemos nuestra salud mental. ¿Cuántos casos se están dando últimamente a consecuencia de estos 2 años de encierro, de aislamiento, se ha desatado los problemas mentales? Y es terrible encontrar casos tan tristes, ¿no? Que de repente se han podido evitar con un adecuado, quizá, de repente, con que alguien te dé un consejo, alguien con quien de repente puedas desfogar o buscar esa ayuda, ¿no? Es importante y yo se los recomiendo bastante, chicos. El hecho de que nosotros vayamos a un psicólogo, no necesariamente particular, ojo, puede ser un psicólogo que puede pertenecer a un puesto de salud, a un centro asistencial. Ahora hay centros de salud mental que son gratuitos. De verdad, les diría que el hecho de ir a un psicólogo no es de locos. Hay que quitarnos ese estigma de que solamente los psicólogos sirven para los locos o los psiquiatras igual. No, yo no he salido de mi casa con camisa de fuerza, pero he necesitado, ¿no es cierto? Entonces, es importante cuidarnos, no solamente lo físico, sino también la parte mental, ¿ya? Listo, chicos, entonces vamos a seguir con la siguiente técnica. Muy bien. Técnica escrita o gráfica. Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, miren, observen bien las dos imágenes. Son dos momentos diferentes. Es el mismo servicio, es el mismo paciente. ¿Ya? Fíjense bien. Ahora sí, ahí están las preguntas. A ver, ¿quién quiere participar? Valencia, ¿me puedo? Sí, Valencia, te escucho. A ver, regreso a la imagen para que puedas visualizar. ¿Qué es lo que puedes observar tú ahí? ¿Qué es lo que puedes apreciar? Lo que observo es dos momentos en la realidad. En la izquierda observamos lo que es el procedimiento para proceder para un operamiento de un órgano, algo así, que está constituyendo en medicar al paciente. En la segunda imagen observamos en como a un paciente ya recuperado y con varios enfermeros que muestran la alegría, ¿verdad? O sea, dos tipos de emociones, algo así podría. Claro, ya está. Muy bien, Valencia. Ajá. ¿Alguien más que quiera participar? Juan Machaca. Ya, a ver, Machaca y después Soto, ¿ya? A ver, te escucho, Machaca. Sí, ahí está un quirófano de sala de operación.
ahí le están interviniendo a un paciente, ahí está todos los implementos de la sala, ¿no? Como oxígeno, lo han puesto también ahí al tranque para que lo puedan operar. Ahí también está todo, el doctor está con todos sus implementos eh, eh, protegiéndose para el mismo también contra el COVID. Y y a la derecha se ve acá ya el paciente recuperado, ¿no? Y ya recuperado después de haber intervenido de la operación que ha tenido. Y acá están los enfermeros, las licenciadas, los médicos que le han intervenido y le han tratado para la recuperación del paciente. Y acá están celebrando el éxito que han tenido y la intervención quirúrgica. Ya, ok, muchas gracias, Machaca. Ahora sí, Soto, te escucho. Profesora, en la imagen del lado pues, izquierdo se ve a un paciente que está entubado, ¿no? Al parecer, por lo que en la forma en la que está pues la doctora, se podría decir, no, la enfermera atendiéndola podría ser digamos el COVID, ¿no? Por lo que está con mascarilla y todo bien cubierta, ¿no? Y es una sola persona quien lo está atendiendo. Y se ve en la otra imagen, se ve lo contrario, ¿no? Que es un paciente que estuvo en UCI, en una operación, tal vez, o tal vez estuvo también entubado, con varios médicos, ¿no? Que el paciente ya se recuperó, se está recuperando, ¿no? Y se le ve para todos los médicos tal vez que trabajaron con él o que lo tuvieron en sus cuidados, que están alegres, se les ve a todos alegres, ¿no? Claro, muy bien, gracias, Soto. Miren, claro, en este caso, como dicen sus compañeros, son dos momentos, ¿no? Es una, ¿cómo se dice? Tiene su forma, es una comparación, ¿no? En el lado izquierdo de su pantalla, como ustedes pueden apreciar, viene a ser una sala en un área de UCI COVID, ¿no? Área COVID, en donde lo están atendiendo. Se ha visto que el paciente ha estado muy mal porque inclusive hasta está intubado. Y bueno, por la indumentaria, por la protección que tiene la persona, entonces hace pensar, ¿no? De que es, como vuelvo a repetir, un área COVID. Y aquí vemos al paciente ya recuperado, porque tomándose una foto con todo el personal que ha participado en la recuperación de este paciente, ¿no? Y a todos se les ve con alegría. ¿Por qué? Porque para nosotros es bastante esperanzador que la persona que hemos visto tan mal, y gracias a los cuidados de todo el equipo multidisciplinario, pues haya logrado recuperarse. Entonces eso nos da una luz de esperanza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de aquí? Que a pesar de que aparentemente todo puede estar perdido, siempre existe la esperanza, ¿no? Que en muchos casos, lamentablemente, pues no se logra dar esta recuperación exitosa, pero vale la pena de todas maneras. Nosotros como personal de salud siempre nos da alegría que las personas se vayan de alta, ¿no? Que las personas se vayan o salgan del centro asistencial, del centro de salud o de un hospital grande, yéndose con todas sus cosas, contentos para poder reencontrarse con su familia, ¿no? Entonces, esto nos quiere dar a entender, ¿ya ven? Entonces, así nosotros podemos hacer participar a las personas. Les ponemos unas imágenes, les ponemos una foto y les podemos pedir sus opiniones, ¿no? Y todas las opiniones, como yo en algún momento les dije, son totalmente válidas, ¿ya? Entonces, aquí ya ustedes me han mencionado qué es lo que han entendido, qué es lo que nos llama la atención, dos fases o dos momentos opuestos, ¿no? Uno, pues, lamentablemente donde hay que estar serios, atender al paciente, y otro donde están totalmente alegres, ¿no? Y el mensaje que nos deja. Listo. A ver, antes de que se vaya se corte el enlace, vuelven a ingresar, por favor, para avanzar unas 2 diapositivas más.
Como les estaba diciendo, entonces en este caso, así se puede aplicar lo que es la técnica escrita o gráfica, ¿no? Podemos dejar de repente una frase, un lema, o podemos mostrar una foto, ¿no? Y esto es bastante didáctico. Después tenemos lo que es la exposición o charla educativa, que es lo que ustedes van a aplicar como su evaluación final, ¿no? Ya el día, si no me equivoco, vamos a ver si el día viernes o el miércoles de la próxima semana ya vamos a hacer el sorteo de el orden en el que van a exponer los temas para la semana de evaluación, la última semana de evaluación, ¿ya? Listo. Entonces, la exposición o charla educativa, ¿en qué consiste? Viene a ser la exposición del tema que nosotros hemos escogido, que nosotros hemos investigado para poder, pues, informar a la población. ¿Por qué educativa? Porque lo vamos a hacer de una manera secuencial, pero a la vez también vamos a realizarlo de una manera didáctica, lo vamos a hacer de una manera sencilla, clara, concisa, ¿no? Eso es lo más importante. Y no solamente llenarlo de letras, sino también, pues, nosotros vamos a colocar imágenes que llamen bastante la atención, ¿ya? Después tenemos lo que es la discusión o el debate, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos un tema que es bastante controversial, que viene a ser el aborto terapéutico. ¿Quién me podría decir qué cosa viene a ser un aborto terapéutico? ¿Qué es el aborto terapéutico? Eh, puede ser, profesora, mediante las pastillas, la intervención. Ya, un aborto, claro, un aborto, pero terapéutico Otros es. también hacen como que tomando medicinas tradicionales o mediante hierbas, son mm, diferentes, ¿no? ya, a ver, ya, gracias, Miss, Lucky. Sí, dime, Miss, Machaca, te escucho. puede ser que toma un tipo de medicamento para abortar un embarazo no deseado, ¿no? Ya. A ver, el aborto terapéutico, para que ustedes conozcan, si bien nosotros sabemos qué es el aborto, que viene a ser la interrupción de la gestación, ¿no? Un determinado momento antes de los 5 meses, porque pasado este tiempo, pasado de los 5 meses, es complicado, puede haber peligro para la mujer y para el niño, ¿no? Más que todo para la mujer. Pero este término de el aborto terapéutico viene a ser o se da cuando el niño de repente no va a poder sobrevivir o cuando existe una enfermedad que puede dañar a la mujer durante la gestación. Entonces, se da esa opción, el aborto terapéutico, o sea, de que se termine con la gestación. Por ejemplo, supongamos que un niño le hayan hecho una ecografía, ¿no? A la mujer y se ve que el niño no tiene cerebro, no tiene encéfalo, supongamos, ¿no? Entonces, ya sabemos que ese niño no va a sobrevivir, definitivamente, ¿no? Y en este caso, la única opción, pues, que sería es terminar con el embarazo. Pero ¿qué pasa? Que así como en otros países en donde es libre el aborto en cualquier momento,
Aquí en el Perú no se ha todavía legalizado el aborto, no se permite el aborto. Y para que haya un aborto terapéutico tiene que haber una condición bastante, bastante fuerte para que se llegue hasta este punto, ¿ya? Si no, no se realiza. Ya, pero supongamos, regresemos al ejemplo anterior, que el niño ya sabemos que no va a poder sobrevivir, ¿no? Aquí, lamentablemente, así el niño sea anencefálico, la mujer tiene que continuar hasta donde pueda con su embarazo y dar a luz, ¿no? Ese niño, o sea, pasar por el proceso del parto, las contracciones, el dolor, pero a sabiendas, la mujer sabiendo de que ese niño no va a sobrevivir, ¿no? Entonces, esto le puede ocasionar también un trauma a la mujer, pasar por ese proceso. Claro, es una vida, sí, es cierto, es una vida, pero hay que, en este caso, se está viendo ambos aspectos. La vida de ese niño hasta ese momento y también la vida de la madre, su seguridad física y mental, ¿no? Entonces, por eso les digo que es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunos defienden, ¿no? Esa vida. Así esa vida vaya a durar 1 hora después del parto. Dicen, es una vida y es una vida. Claro. Y hay otros que dicen, no, ¿por qué va a pasar la mujer por ese proceso tan traumático si ese niño de todas maneras no va a poder sobrevivir, ¿no? Listo, entonces se puede utilizar, pero hay que tocar temas. Les he puesto este ejemplo para que vean cómo se puede llegar al debate, ¿no? Pero tiene que ser un tema un poco más suave. ¿Por qué? Porque a veces cuando se trata de este tipo de temas, como se dice, el calor del momento puede llegar inclusive hasta una discusión o una pelea verdadera, ¿no? Mire, disculpe, vale, Juan, nuevamente. Ujú, En ese caso usted me está mencionando el niño no, o no ha cumplido eh, su etapa o tiene una enfermedad, ujú. cumple con su ciclo de sus 9 meses para dar luz, pero dentro de 9 meses se muere el bebé dentro en la mujer y la mujer va a quedar psicológicamente mal, va a quedar. Y después, ¿qué pasa si cuando ya el niño muere, ¿no? En la mujer, o sea, me tienen que limpiar, todo es un proceso Sí, traumático para la mujer bueno, debe ser bien feo, mister. sí, 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 es bien traumático. Imagínense, por ejemplo, han llegado mujeres que han tenido, por ejemplo, ¿no? Que a lo que dice su compañero, es bien traumático. ¿Por qué? Porque hay mujeres que han tenido, o sea, han llevado sus controles normalmente, el niño aparentemente no tiene nada. Algunas han llegado, hubo un caso, por ejemplo, que una mujer gestante llegó a sus 5 meses y a los 4 meses, perdón, llegó y le tocaba su control. Entonces, cuando fue a su control mensual, ya en su control, ¿por qué sentían latidos, los latidos del bebé? Se le escuchan, ¿no? Cuando esta mujer cumple los 4 meses y medio, ella empezó a sentir un cierto dolor en el vientre y ya no sentía que su bebé se movía de la misma manera. Entonces decide nuevamente ir al hospital para poder hacerse chequear. Cuando le hacen la ecografía, el, el niño ya había fallecido, había tenido un problema cardíaco y no, ojo, no estoy hablando de una negligencia. Hasta el momento en que la habían evaluado, hasta ahí todo estaba bien. Ni tampoco fue culpa de la mamá, ¿no? Sino que fue una condición de la misma placenta. Cuando se formó la placenta,
tuvo un problema con lo que es también la implantación y la llegada hacia el feto, y eso le condicionó un problema cardíaco. Y el niño murió. Pero la mujer obviamente no quería aceptar esa situación. Y después de lo que pasó, le, como ustedes saben, tienen que hacerle un legrado, ¿no? Tienen que hacerle un curetaje, limpiarle el útero. Y en este caso, la mujer pidió que le entregaran el cuerpito de su bebé, ¿no? Para poder enterrarlo, porque lo estaba esperando. O sea, sí lo quería y quería que llegara a término. Y después cuando le hicieron el curetaje y todo, ella pidió verlo, pero no se le permite verlo hasta que le hagan las pruebas necesarias para poder saber, o sea, el feto lo mandan a anatomía patológica para poder analizar qué es lo que sucedió, en qué momento pasó, por qué pasó, ¿no? Y qué problema puede haber tenido también la mamá dentro del útero para que de repente no haya podido llegar a término ese feto. Entonces, imagínense todo ese proceso, como dar a luz, incentivar o provocar lo que es el parto, hacer el curetaje y esperar todavía para poder enterrar a su bebé, ¿no? Y después de tiempo ya me encontré con esa señora. Han pasado ya 6 años, si no me equivoco, claro. Han pasado 6 años, miren, y de nuevo está gestando, pero ha quedado con ese temor. Ya pasaron los 4 meses, ahora actualmente tiene 6 meses, ¿no? De gestación. Pero, pero queda, ¿no? En la memoria, y si me vuelve a pasar, y si me vuelve a suceder, y el hecho de que ya esté en los 6 meses no quita todavía el riesgo, todavía sigue en ese proceso de riesgo, ¿no? Listo, entonces es bastante. Hay cosas así que nos podemos encontrar, ¿no? Que a veces, como dicen, a veces uno tiene corazón de pollo y a veces a uno también le afecta. Listo. Y vamos a terminar con esta de aquí, con esta técnica que viene a ser la demostración. Ejemplo de demostración de comidas saludables. A ver, yo les voy a mostrar este video. ¿A qué se refiere con lo que es demostración? ¿No? A ver, vamos a ver, un momentito. Voy a compartir la imagen un momentito y con eso ya finalizamos. Ajá, te atrapé. Vas a saltar el anuncio. Pero si lo haces, te vas a saltar también. Así se hacen las sesiones demostrativas. A ver. Ahí está. Papito, si me
mamitas, les damos una cordial bienvenida a la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable de la DIS Apurímac II. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la desnutrición crónica o niño de talla baja. En el distrito de Andahuaylas, de 10 niños, 3 niños presentan desnutrición crónica o talla baja, anemia. De 10 niños del distrito de Andahuaylas, 4 niños presentan anemia. Papitos y mamitas, no te preocupes, la desnutrición y la anemia se puede prevenir. Vamos a aprender cómo preparar un plato saludable para tus niños. Papitos y mamitas, como primer mensaje de la sesión demostrativa tenemos: prepare comidas espesas, purés, papillas, mazamorras, segundos según la edad del niño y de la niña. Los niños de 6 a 8 meses, como estos niños todavía no tienen dientecitos, entonces no pueden masticar. Su alimento debe ser de forma puré o mazamorras. Para los niños de 9 a 11 meses, estos niñitos ya les brotan los dientecitos, puede ser 1 o 2 dientecitos, ya pueden triturar el alimento. Entonces, para este grupo etario, el alimento tiene que estar picadito, consistente. Los niños mayores de 1 año, ya en su mayoría les ha brotado más cantidad de dientecitos, entonces estos niños ya pueden consumir de la olla familiar, lo que la mamá prepara en el hogar. Entonces su alimento va a ser completo. Y el plato de la madre gestante o madre que da de lactar, de preferencia su alimento que sean segundos. El mensaje 2 de la sesión demostrativa. El niño o niña, conforme tiene más edad, comerá más cantidad y más veces al día. La gestante deberá comer 4 veces al día y la madre que da de lactar 5 veces al día. Un niño de 6 a 8 meses, su ración es la mitad de un plato mediano o de 3 a 5 cucharadas. Un niño de 9 a 11 meses deberá consumir la mitad de un plato mediano más un cuarto o de 5 a 7 cucharadas. Un niño de 1 año es un plato mediano completo o de 7 a 10 cucharadas. Y una gestante, un plato grande o más de 15 cucharadas. La frecuencia que debería comer un niño de 6 meses son 3 veces al día. Un niño de 9 a 11 meses, 4 veces al día. Y un niño de 1 año a más, 5 veces al día. La gestante debería comer 4 veces al día y la madre que da de lactar 5 veces al día. Mensaje número 3 de la sesión demostrativa. Nos dice el mensaje: coma alimentos de origen animal todos los días, como hígado, vaso, sangrecita y pescado. Principalmente los alimentos de origen animal que nosotros vamos a recalcar son los de color rojo, porque estos alimentos tienen mayor fuente de hierro. Principalmente les vamos a mostrar la ración. Los niños menores de 1 año se les consume 2 cucharas colmadas por plato de alimento, y las mujeres o madres gestantes y lactantes 5 cucharas de origen animal. Nosotros principalmente caracterizamos los alimentos que tenemos como buena fuente acá en el distrito de Andahuaylas: la sangrecita, el hígado, el bofe y el pescado de mar. Mensaje número 4. Acompañe sus preparaciones con verduras y frutas de color anaranjado, amarillo y hojas de color verde oscuro. Coma frutas y verduras cada día, de preferencia los de color anaranjado o los de color amarillo. Tenemos acá, por ejemplo, la mandarina, tenemos la manzana, tenemos la papaya, tenemos la piña, las fresas, también tenemos acá las fresitas. Estas frutas nos van a aportar vitaminas y minerales que van a ayudar también a fortalecer nuestro sistema de defensas, y aparte de eso, que va a ayudar a la absorción del hierro.
Así también tenemos las verduras de color verde oscuro, como tenemos la espinaca, tenemos el brócoli, tenemos la selga, que estos alimentos contienen vitamina B12, tiene ácido fólico y también tiene hierro no hemínico, que para su absorción necesita de la vitamina C. El quinto mensaje: incluya menestras en sus preparaciones. Debemos comer menestras varias veces a la semana. Estos alimentos contienen hierro no hemínico. Por ejemplo, tenemos aquí en Andahuaylas el tarwi, que es muy rico en hierro. También, también los frijoles, los garbanzos, los payares y las lentejas. Voy a explicar la importancia de los amigos y enemigos del hierro. Los amigos del hierro son todas las frutas que tengan fuente de vitamina C o las frutas cítricas, como ustedes lo van a saborear. En este caso nosotros tenemos una fruta que está muy predisponente acá en Andahuaylas, que es el aguaymanto. Tenemos las fresas, que son de temporada, y sobre todo los infaltables que siempre conocemos: la mandarina, naranja, el limón. Entonces, estos, al tener esa propiedad cítrica, ayuda a que la vitamina C esfuerce y refuerce el hierro para que se absorba mucho mejor en tu niño, recalcando que los niños menores de 1 año no deben consumir estos cítricos. Pasemos a conocer a los enemigos del hierro. Los enemigos del hierro son el café, yogur, la leche, el queso, incluso hasta la gaseosa. ¿Por qué? Porque estos alimentos van a impedir que el hierro se absorba en el cuerpo. Entonces, lo que nosotros no queremos es que se pierdan las oportunidades que tú puedes ayudar a que tu hijo mejore y se prevenga de la anemia. No se olviden, nutrir, Preservar, cultivar, juntos. ¡Feliz Día Mundial de la Alimentación! Listo, y con esto finalizamos. Entonces, así se realizan las sesiones demostrativas, ¿no? O sea, se les enseña, como se dice, en vivo para que las personas puedan ver, porque una cosa es que tú le puedas decir, la teoría es como que yo les diga o les enseñe a tomar el pulso y les diga, el pulso se toma con el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular, busquen en la muñeca, van a encontrar. Entonces esa es la parte teórica, pero si yo les hago la demostración, entonces se les va a hacer más fácil. Por eso nosotros creamos lo que son las sesiones demostrativas. Y aquí viene a ser un ejemplo. Aquí hemos visto a las nutricionistas haciendo una demostración. En otros casos pueden inclusive hacer demostraciones de la preparación de los alimentos, o sea, desde cero. Aquí ya están preparados, ¿no? Pero les están indicando las cosas básicas. Listo, muy bien. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Ya el viernes continuamos, ¿ya? Nos vemos, chicos, que tengan muy buenas noches. A ver, por favor, alguien que de repente no haya escuchado su nombre en lo que es la lista, en la asistencia del día de hoy. O todos sí tenían lista, ¿no? Cruz sí no llegó a ingresar. Fuentes tampoco. Grimaldo, Guamán Aguirre, tampoco. Los demás sí. Listo. Entonces, nos vemos, chicos. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Yo también igualmente, cuídense. Muchas gracias.